La caja aparecía detrás de una pared falsa en el closet de su padre, detrás de 3 cajas de zapatos y un abrigo que nadie había tocado en Amos. Era de metal gris, del tamaño de una caja de herramientas pequeña, con las esquinas golpeadas como si alguien la hubiera cargado muchas veces en prisa y sin cuidado. La cerradura estaba oxidada pero abierta, como si la última persona que la cerrara ya no esperaba que nadie más la encontrara. Valentina la sostuvo con las 2 manos y sentía del peso antes de ver el contenido. Algo adentro se desliza, levemente, un papel grueso moviéndose contra metal. En la tapa, pegada con cinta transparente ya amarillenta, había una etiqueta de cartón escrita a mano. De caso, nombre, Valentina. Pero la letra era la de su padre, y sin embargo algo estaba mal. La B era demasiado recta, demasiado copiada, como si Ale hubiera reproducido una palabra que no conocía de memoria, sino de un documento frente a sus ojos. El cuarto olía a naftalina y madera vieja, y debajo de todo eso, al tabaco de pipa que su padre había dejado de fumar 20 años atrás, pero que las paredes se habían negado a olvidar. Valentina abría la caja encima de la cama donde su padre había dormido 40 años, y lo primero que vio fue un sobremanila sellado con cinta adhesiva que el tiempo había vuelto casi transparente. Debajo del sobre había un certificado de nacimiento doblado en 4, con un membrete institucional que ella no reconocía de inmediato, porque no era el hospital donde siempre le habían dicho que nacía. Y debajo del certificado, una fotografía. Una mujer joven, de no más de 25 años, sostenía a un bebace, envuelto en una manta celeste contra su pecho. La mujer miraba a la cámara con una expresión que no era exactamente alegrada, sino algo más parecido al alivio, como quien finalmente suelta algo que ha cargado demasiado tiempo. ¿No era su madre? Valentina lo supo antes de poder explicar por qué lo sabía. El pelo distinto, la estructura de la cara distinta, la ropa de una época que no coincidía con ninguna historia que ella conociera. Pero los ojos los conocía. Los había visto toda su vida en el espejo cada mañana, sin entender nunca de Dante Benanan, porque ni su padre ni su madre los tenían asá. Ese cafaque claro casi dorado que siempre le parecía un accidente de la genética. Valentina no llorace. Se quedó allí parada en el centro del cuarto con la fotografía en la mano y el certificado sin leer todavía doblado sobre la cama. Y lo único que pensé fue que necesitaba entender primero qué clase de hombre había sido su padre antes de entender qué clase de verdad era ella. Guardaje todo de vuelta en la caja, cerré en la tapa y la puso sobre la mesita de noche, al lado del vaso de agua que alguien había dejado a Gelda que el muriese y que nadie había retirado todavía. Valentina fue la que se quedó atrás. Su hermano Rodrigo se fue a Monterrey cuando tenía 23 años, y desde entonces la distancia entre Cole y su padre se midía en llamadas de 15 minutos cada 2 semanas. Ella, en cambio, vivía durante 16 años a 4 cuadras de la casa paterna, primero porque quiso, después porque ya era su geografía, y finalmente porque su padre empezó a dejar el gas abierto, a guardar las llaves dentro del refrigerador. Alguien tenía que estar cerca y ese alguien siempre fue ella. Hace 9 años, una empresa de diseño en Guadalajara le ofrecía un puesto que incluía sueldo en Dapurtelares y un departamento amueblado. Lo rechazatre en una llamada de 3 minutos y no volví a mencionarlo, ni siquiera cuando las cosas con su padre se pusieron difíciles. Le parecía la decisión correcta y no necesitaba que nadie se lo confirmara. Los domingos llegaba a la casa antes del mediodía con 1 litro de leche y el periódico doblado bajo el brazo. Ponía el café de olla a calentar en la estufa, de 4 quemadores que su padre nunca quiso cambiar, y mientras el olor a canela y piloncillo llenaba la cocina, encendá el televisor y suba el volumen hasta que los vecinos puedan seguir el partido. Desde sus propias casas, Valentina ordenaba las facturas de luz, agua y teléfono sobre el mantel de hule verde de la mesa del comedor, separaba los recibos pagados de los pendientes, y desde el otro cuarto escuchaba la respiración de su padre durante la siesta, lenta, pesada,
con ese pequeño silbido al final de cada exhalaciente que ella aprendía a reconocer como señal de que todo estaba bien. Cuando llegada la última semana, Valentina metía en una bolsa de tela los audáfonos de Acien, su vaso azul con tapa de rosca, y una foto enmarcada de los dos en Veracruz, ella con 12 amos y el pelo mojado, Al con una camisa de cuadros y una sonrisa que ocupaba toda su cara. Dormía 4 noches en el sillate de vinilo del hospital sin quitarse los zapatos. En uno de los últimos daras en que su padre estuvo lácido, le apretaba la mano con una fuerza que ella no esperaba, y dijo algo en voz muy baja. Valentina creía entender cuádate, ahora de pie en el cuarto vacá con la caja metálica entre las manos. No está tan segura de que eso haya sido lo que dijo. 3 días después del funeral, Valentina seguía vaciando cajones en la casa de su padre, como si el orden pudiera hacer algo por el dolor. Estaba doblando camisas cuando sonaba el teléfono fijo, ese aparato de plástico beige que Hans Héctor había tenido desde los 90 y nunca quiso cambiar. El número de la casa. Todavía estaba escrito en un papelito pegado al auricular con cinta scotch amarillenta, con la letra apretada de su padre. Valentina levantaba el auricular más por inercia que por otra cosa, con una camisa todavía en la mano. Una mujer preguntad por el seamor Hector con una familiaridad que no era la de un trámite ni la de una vecina. Cuando Valentina dijo que había fallecido, el silencio del otro lado dura. Lo suficiente para que algo en el pecho se le tensara sin saber por cuáce. Entonces la mujer dijo que entonces ya sabía, y Valentina preguntaba cuá era lo que deberá saber, y la lania se corta, cree. Se queda con el auricular en la mano escuchando el tono demarcado durante varios segundos antes de colgarlo. Intenta devolver la llamada de inmediato, pero el nanómero sonate ocupado, y ocupado otra vez, y ocupado una tercera vez 2 horas después. Esa noche, revisando la mesita de noche de su padre, encontró debajo de un rosario y un frasco de pastillas, una agenda de espiral con las tapas azules desgastadas. Las anotaciones eran en lápiz, con fechas dispersas a lo largo de varios ahamos, listas de cosas pendientes, nombres de macédicos, números de teléfono tachados. Pero había un nombre que aparecía 5 veces en páginas de ahamos distintos, siempre solo, sin apellido ni número al lado, Graciela. Valentina no conectació ese nombre con la llamada ni con la caja que había dejado cerrada en el estudio, porque todavía estaba en el modo de quien organiza y clasifica para no detenerse a sentir. Guardase la agenda en su bolso casi sin pensarlo, el mismo gesto con que uno guarda algo que no sabe todavía si va a necesitar, pero que tampoco se atreve a dejar atrás. Valentina puso la caja de metal sobre la mesa de su departamento y se sentó frente a ella. Sin abrirla todavía. La agenda de espiral queda a su izquierda y el papel con el número de teléfono anotado a mano queda a su derecha, doblado en 4. Eran las 11 de la noche y la única luz encendida era la del comedor. Esa lámpara pequeña con pantalla de tela beige que su padre le había regalado cuando se mudó sola. No iba a llamar a Rodrigo. Eso lo decidía primero. Antes de abrir nada, antes de tocar nada, no hablará con su hermano hasta tener algo concreto que poner frente a Heath. Tampoco iba a llamar a su madre, que vivía en Guadalajara y que llevaba 10 años construyendo una vida que no incluía a Janto Romero ni sus silencios. Valentina no iba a mover nada hasta tener las manos llenas. Abríase la caja con cuidado y sacase el certificado de nacimiento. Lo había visto antes, pero no lo había leído completo. Esta vez lo leía lánea por lánea, con el papel plano sobre la mesa y los dedos apoyados en el borde para que no temblara. En la lánea de filiación paterna había un espacio en blanco cubierto por un sello de corresián color crema, del tipo que se usaba en oficinas de registro antes de que todo fuera digital. Debajo del sello, con tinta más oscura y una fecha que era 3 años posterior a su nacimiento, alguien había escrito a mano: reconocimiento voluntario. Las 2 palabras estaban subrayadas una vez. Valentina no sintió que el suelo se moviera. Sintió que en cambio que algo que siempre había sido borroso estaba empezando a enfocar. Abría el cuaderno de tapa dura negra que usaba para el trabajo.
el que tenía su nombre escrito en etiqueta blanca en la portada, y escribía 3 preguntas numeradas con su lapicero azul. No con lápiz. Escribía 3 preguntas numeradas con su lapicero azul. No con lápiz. Escribía 1. ¿Acá el nombre estaba en esa lánea antes del sello? Escribía 3. ¿Cuándo supo mi padre que necesitaba firmar ese reconocimiento y por qué espera 3 a Amos? Las 3 preguntas quedaron en la página con una claridad que le parecía casi agresiva. Eso era lo que tenía. Eso era suficiente para empezar. Fotografía cada documento con su teléfono, uno por uno, revisando que la imagen quedara nítida antes de pasar al siguiente. El certificado, las 2 páginas de la agenda con letra apretada, la fotografía de la mujer de cabello oscuro, el papel con el námomero. Guardate todo de regreso en la caja con el mismo orden en que lo había encontrado, cerrade el seguro y metiatre la caja debajo de su cama, empujándola hasta el fondo con el pie. Esa noche no durmiatre, pero no fue un insomnio de angustia. Fue el insomnio de alguien que tiene un mapa en la cabeza y no puede apagar la mente porque ya sabe hacia dónde va. Valentina Saliato, de la casa de su padre, con el certificado de nacimiento dentro de una bolsa de papel, doblado en 4. Llegatru al registro civil a las 9 de la mañana, cuando todavía había sillas, vacas y el olor a papel húmedo llenaba la sala de espera. Una funcionaria de mediana edad revisa el documento sin levantar la vista, con los movimientos de quien ha hecho ese mismo gesto miles de veces antes. Le explicatre que el acta tenía 2 registros separados, uno de nacimiento fechado en abril de 1982 y uno de reconocimiento paterno fechado 4 años después, en marzo de 1986. La funcionaria lo dijo, en el mismo tono en que habrá explicado un trámite de renovación, de licencia, sin pausas ni miramientos. Valentina escuchó cada palabra y no dijo nada, solo asintía y pedía que copias certificadas de los 2 registros. Pagatre en la ventanilla, guardatre los documentos en la bolsa y saliatre a la calle con el sol, dándole directo en la cara. En el local de fotocopias de la esquina compré una carpeta plástica transparente, de 3 pesos, de esas que se cierran con un broche plateado. El ruido de la engrapadora cuando el empleado uniatró los papeles fue el único sonido que registraron en los siguientes minutos. Guardaron los documentos dentro de la carpeta con cuidado, los alinead contra el borde, cerrato el broche. De regreso en la casa de su padre, abriato la agenda otra vez y buscato el nombre Graciela página por página, sin saltarse ninguna. Lo encontrato en una entrada de la AMO 2003, escrito con la letra apretada que su padre usaba cuando anotaba algo que no quería olvidar, y debajo del nombre había una dirección, una calle, un número, el nombre de una ciudad a 3 horas al norte. Valentina anotato la dirección en su teléfono, fotografiato la página y cerrato la agenda sin moverla de su lugar. Esa misma tarde buscato la dirección en internet y no encontraco nada, pero cuando agregato el nombre completo al buscador apareciendo un obituario publicado en el diario local de esa ciudad en octubre de 2018. La mujer se llamaba Graciela Montero, había muerto a los 72 años y en la lista de sobrevivientes el texto mencionaba una hija sin dar nombre ni más detalles. La fotografía que acompañaba el obituario era pequeña y borrosa, la clase de imagen que se escanea de una foto impresa, pero mostraba a una mujer mayor con una expresión quieta y unos ojos que Valentina reconocían de inmediato. Eran los mismos ojos de la mujer joven en la fotografía que había encontrado dentro de la caja de su padre. Valentina marca 3, el nanómero desde el teléfono fijo del departamento, el que su madre nunca quiso dar de baja porque de acá que los celulares se pierden y los números fijos permanecen. Antes de marcar, puso agua. A calentar y preparato una taza de tace de manzanilla, un gesto automático que sus manos hicieron sin que su cabeza lo ordenara. El perfil de Lorena Montero en la red social era público, con foto de estudio y número de contacto profesional al pie, como si llevara a años esperando ser encontrada por alguien. Que no sabía cómo buscarla. Valentina presionó llamar y en el primer ring ya había decidido. Puso el
Celular junto al auricular y activaitro, la grabasie sin dudar. Luego se lo dijo a Lorena apenas contestaitro. Porque querá que todo quedara registrado desde el principio. Cuando dijo su nombre completo y el nombre de su padre, hubo un silencio del otro lado que dura más de lo que duran los silencios normales. El tipo de silencio que no es vaca, sino que está lleno de algo que alguien ha cargado. Mucho tiempo. Lorena hablátere despacio, con la voz de quien ha ensayado mentalmente una conversación sin saber cuándo iba a suceder, y dijo que sabá que algán onda alguien llamará, que lo había esperado sin buscarlo. Lo que siguió no fue una revelación, sino una confirmación de lo que los documentos en la caja ya esbozaban sin nombrarlo. Graciela Montero y Janctor Romero habían tenido una relación antes de que Hal se casara. Graciela había quedado embarazada y el bebaje había sido Valentina. El acuerdo por el que Valentina llega a la familia Romero nunca pasaje por un juez ni por ningún papel oficial del Estado. Fue un arreglo privado entre adultos que decidieron el destino de una niña de 4 a 1 como si fuera una deuda que se salda. Janctor la había reconocido legalmente, su apellido era real en ese sentido, pero la sangre no era la que ella había dado por cierta durante 41 a unos. Lorena también dijo algo que Valentina no había contemplado en ninguna versión posible de esa llamada. Ella era hija de Graciela con otro hombre, nacida varios a unos después, y había crecido sabiendo que en algún lugar exista una hermana mayor que vivía con otro apellido y sin saberlo. Las dos eran medias hermanas por el lado de una mujer que ya estaba muerta y que nunca las había puesto en el mismo cuarto. La llamada duraje 40 minutos exactos. Valentina lo supo porque miraje el reloj de la cocina cuando colgaje y calculaje hacia atrás. La taza de taje seguá en la mesada. Frag, sin que ella le hubiera dado un solo sorbo, con la bolsita toda va adentro oscureciendo el agua ya inútil. Abriaje el cuaderno de tapa negra en una página nueva. Escribía la fecha, el nombre de Lorena, y dos palabras subrayadas. Acuerdo privado. Lo que había empezado como una investigación había terminado de convertirse en otra cosa. Algo que ya no tenía marcha atrás ni necesitaba más preguntas. Solo el peso quieto de saber. Valentina marcatro el número con el índice derecho. Despacio, como si cada dángito necesitara confirmación antes del siguiente. Esperá 3 timbres. Su madre contestatre con esa voz levemente cautelosa que usaba cuando no reconojá el número. En pantalla, aunque ese número lo había tenido toda la vida. Valentina hizo una sola pregunta. No la rodea de contexto ni de historia, no la suavizate con preámbulo. Si sabá que ella había sido adoptada. De manera informal. El silencio que siguió duró más de lo que dura una pausa normal entre dos personas que se conocen. Durate lo que dura alguien que estaba esperando esa pregunta desde hace años y, al recibirla, no sabe por dónde entrar. Luego su madre dijo que siempre lo supo, que pensatre que Hans Héctor se lo dirá cuando llegara el momento apropiado, cuando Valentina fuera mayor, cuando el terreno estuviera preparado. Y ese momento nunca ha llegado, porque Hanctor tampoco sabía cómo abrirlo, y los amos se fueron acumulando encima de ese silencio como se acumula el polvo sobre una caja que nadie se atreve a mover. Valentina la escuchátere durante 4 minutos completos sin interrumpirla. Escuchátere la voz de su madre describiendo decisiones tomadas antes de que ella pudiera opinar, razones que en su momento parecieron razonables y que ahora sonaban a lo que eran excusas construidas sobre el miedo. Cuando su madre terminase, Valentina dijo que necesitaba tiempo. Colgate sin subir la voz, sin que le temblara la mano. Con la misma precisión con la que había abierto los documentos de la caja 3 días antes. Fue al dormitorio y sacate el cuaderno de tapa negra del cajate de la mesita de noche. Lo abriate en la página donde había escrito las 3 preguntas en la escena 4, con la misma lapicera azul. La tinta levemente corrida en la última letra de cada línea, porque escriba rápido cuando tená la mente acelerada. Leíate la primera pregunta. Escribíate la respuesta debajo en minúsculas, sin rodeos. Leíate la segunda. La respondíate con 2 líneas cortas que eran suficientes. Leíate la tercera, la más difícil de las 3,
la que había dejado en blanco más tiempo. La respondía también. Las 3 preguntas tendrán respuesta ahora, escritas con la misma tinta que las preguntas, en el mismo cuaderno, en la misma letra que era la suya, aunque en ese momento le pareciera la letra de alguien que todavía no conoce bien. Cerrate el cuaderno y lo dejate sobre la mesita. Luego hizo algo que no había hecho en ningún momento de los dadas anteriores. Se sentate en el piso. No en la silla del escritorio, no en el borde de la cama, sino directamente en el piso de madera del dormitorio. Con la espalda apoyada contra el lateral de la cama y la caja de metal al lado izquierdo, cerrada. Con el broche pasado. El piso estaba frau. El frau subíate a través de la tela del pantalán con una lentitud concreta, sin apuro, sin intención de suavizarse. Era el primer detalle fásico de todo ese proceso que Valentina no pudo administrar, ni clasificar ni convertir en información útil. No era evidencia. No era un dato. Era solo frau. Y ella estaba sentada en el piso sintiendo ese frau, y eso era todo lo que estaba pasando en ese momento. No llorate. Se quedate a el tiempo que tarda el frau en volverse familiar. Luego se apoyate en la grifo del agua frau. Se lavate la cara 2 veces. Se mirate en el espejo el tiempo justo. Volvíate al dormitorio. Tomad el celular de la mesa y le escribíate un mensaje a su hermano pidiéndole que viniera el fin de semana. Que tenía algo que necesitaba contarle en persona. No agrega nada más. Envíate el mensaje, deja el celular boca abajo sobre la mesita y se fue a la cocina a calentar agua. Valentina llega a la casa de su tío Ernesto con la caja de metal bajo el brazo y la agenda apretada contra el costado. No llamatro al timbre 2 veces como siempre, ajá. Tocatro una sola vez y esperatre de pie, sin recargarse en el marco de la puerta. Cuando altre abriatre y la vio, algo en su cara cambiate antes de que ella dijera una palabra. Valentina entrate sin esperar invitación. Y puso la caja sobre la mesa del comedor, con un golpe seco y deliberado. Sacad la agenda. Y la abriates en la página donde estaba el nombre de Ernesto, con una fecha subrayada 2 veces. Lo mirad, y colocate el dedo sobre esa lánea sin decir nada todavía. Ernesto se quedase parado junto a la silla, sin sentarse, con las manos dentro de los bolsillos del pantalón. Valentina abrió entonces la caja y fue sacando cada documento uno por uno, en silencio, alineándolos sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio. El acta notarial primero, después es la carta con la firma de su padre. Al final, la foto donde aparezcan los 3 antes de que ella naciera. Ernesto miró los papeles sin tocarlos. Y ella lo observatura hacer ese cálculo que hacen las personas cuando miden cuánto sabe el otro. Valentina. Cruzatro los brazos y esperatro, porque ya no necesitaba preguntar nada en voz alta. Los documentos hablaban con una claridad que ninguna explicación podrá deshacer. El silencio entre los dos pesaba más que cualquier palabra que Al pudiera haber dicho en ese momento. La voz de Ernesto se quebrace en la última sílaba, y luego vino el silencio, denso y sin forma, como algo que hubiera estado esperando detrás de la puerta todo ese tiempo. Valentina sostuvo el auricular contra su oreja varios segundos después de que Al se colgate, escuchando el tono muerto de la lánea como si todavía pudiera extraerle algo. Lo apoyade despacio sobre la base con cuidado como si fuera frágil. Aunque ya no había nada que proteger. El departamento estaba exactamente igual que antes de la llamada. La taza de tacé enfriada sobre el posavasos de corcho. La lámpara de escritorio encendida, la caja de metal abierta, con sus papeles en desorden. Pero todo parecía ocupar un lugar diferente en el espacio, como si los muebles hubieran dado un paso sin moverse. Valentina se levantatre y fue a la cocina sin saber bien por qué
quizás porque el cuerpo necesita un destino cuando la mente se detiene. Abriase la llave del agua, moja sus manos y las cerraba bajo el chorro frao hasta que los nudillos le dolieron un poco. Ese dolor pequeño y concreto fue lo primero real que sintías, desde que Ernesto pronuncia su nombre. Con esa voz de hombre viejo que pide perdón sin pedirlo. Volviendo a la mesa y mirando la caja, la agenda, los papeles desparramados, el certificado con el nombre de otro hombre escrito en tinta azul ya desde Ámida. No lloratre. Había esperado llorar y en cambio solo sentía una quietud extraama, casi mineral, como la que queda en una habitación donde acaba de apagarse un televisor encendido toda la noche. Recogía los papeles uno por uno, los alinead contra la mesa y los devolvía a la caja sin orden, porque ya no importaba el orden en que habían estado guardados. Cerratre la tapa y puso ambas manos sobre el metal frao, y se quedatre quieta, dejando que el peso de esa nueva información terminara de asentarse en algún lugar de ella donde todavía cupiera. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la caja durante un momento antes de cerrarla con ambas manos. La guardates en el fondo del closet, detrás de las cajas de zapatos, de una maleta que no usaba desde acá. No la tirá, eso también era una decisión. Esa misma tarde sacó de la gaveta del escritorio una libreta de pasta azul que nunca había usado y escribía 3 cosas concretas en la primera hoja. Primero, llamar al registro civil para solicitar una copia certificada de su acta de nacimiento original. Segundo, buscar el nombre del magédico que había atendido el parto. Sí, es que ese nombre exista en algún documento. Tercero, hablar con la tía Graciela, hermana de su padre, antes de que alguien más le avisara lo que Valentina ya sabía. Subrayar el nombre de Graciela con 2 líneas porque era la que más recordaba, la que más había estado en esa casa durante la infancia. Luego fue a la cocina, hirvía agua y prepara café, el mismo ritual de siempre. Pero esta vez sin apurarse. Mientras esperaba que el agua soltara el hervor, abriátore la ventana y dejátore entrar el aire de la tarde, que olá a pasto jamomedo y a algo que quemaban lejos. Lavá la taza, que había usado en la mañana. La secápure con el trapo de cuadros rojos que colgaba del horno y la colocápure en su lugar en el estante. Era un gesto pequeño, casi mecánico, pero hacerlo con cuidado le devolvía algo difícil de nombrar. No era calma. Era más parecido a saber que el daza siguiente exista y que ella iba a estar en Ángel. 3 semanas después, Valentina encontró la libreta de Ernesto dentro del cajón que nunca había abierto sola. Era una libreta de tapas negras con el lomo gastado y las esquinas dobladas hacia adentro por el uso. La tomó con las 2 manos, como si el peso pudiera decirle algo antes de abrirla. En la primera página había una lista de nombres escritos con la letra apretada que Ernesto usaba cuando pensaba en voz alta sobre el papel. El suyo estaba Valentina, pero entre paréntesis y seguido de una fecha que ella no reconocía como propia. Fue entonces cuando entendía que Ernesto había sabido desde mucho antes de que ella preguntara. Había sabido y había callado, no por crueldad, sino porque no encontró nunca la manera de dedicárselo sin romper algo que los dos necesitaban entero. Valentina cerrá la libreta, la devolvía al cajá. Y empujato el cajatro hasta escuchar el golpe seco contra la madera. Saliátor al patio, se sentátor en la silla de hierro donde su padre tomaba el café. Cada mam, ana y respirace. El olor a tierra, a húmeda que siempre llegaba desde el jardín del vecino. El sol calentaba apenas, con esa timidez del invierno, que no termina de irse. Valentina pensad que el dolor ya no tenía la forma punzante de las primeras semanas, ahora era más ancho, más plano, como algo que había aprendido a ocupar espacio sin pedir permiso.
Valentina dejátolo la caja sobre la mesa del comedor, 3 días después de la llamada con su madre, sin abrirla, sin cerrarla del todo. La tapa quedatre levemente desplazada, como si la caja misma hubiera decidido no guardar más secretos. Esa mañana hirvié agua para tae, un gesto tan automático que sus manos lo hicieron antes de que su mente lo ordenara. Mientras esperaba, mirate la fotografada de su infancia que sega colgada en la pared. Ella a los 7 años, sentada sobre los hombros de Ernesto, ambos riendo hacia algo fuera del encuadre. La foto no mentá sobre ese momento. Eso lo entendiatre ahora de una manera que antes no podá. Ernesto la había cargado en sus hombros, le había enseñado a manejar bicicleta en el parque de la colonia, había firmado sus boletas escolares con una letra apretada y constante. Nada de eso había sido falso, aunque la sangre no estuviera. Se sentate con la taza caliente entre las dos manos y sintía el vapor subir despacio hacia su cara. Sacad del bolsillo el papel doblado donde había anotado el nombre que su madre le había dado por teléfono, el nombre del hombre biológico, y lo puso sobre la mesa sin desdoblarlo. No era urgente, no es amaanana. Lo que hizo fue tomar un bolágrafo y escribir en la parte de atrás del papel una sola línea. Lo que fue real también fue Mao. Guardá el papel doblado dentro de la caja, junto a los documentos y la fotografía vieja, y cerrad de la tapa con las 2 manos, sin prisa y sin fuerza, como quien cierra algo que ya no necesita seguir abierto. Valentina abrió la caja una última vez bajo la luz de la maámana, la misma luz que entraba por la ventana, el día que la encontrá. Los documentos seguían con el mismo orden que ella misma les había dado semanas atrás, pero ya no pesaban igual en sus manos. Sacalo la fotografada, su padre joven, la que estaba al fondo, y la sostuvo con los dedos igual que la primera vez, sin temblar ahora. La cara de ese hombre era real, sus ojos, su mandíbula, el gesto serio, que ella había heredado sin saberlo. Lo que no era real era la historia que le habían contado. Alrededor de esa cara durante 34 años, Doblatro la fotografa con cuidado, no para esconderla, sino para guardarla en su billetera junto a las cosas que usaba todos los danas. La caja volvió toa. La mesa, vaca casi por completo, liviana como una caja de zapatos después de estrenar los zapatos. Valentina pasa tres la mano por el borde de madera, sintiate la ranura pequeama donde la tapa encajaba él mismo. Detalle que había notado la primera mañana sin entender cuá se guardaba. Afuera, el tráfico seguía a su ritmo y desde la cocina llegaba el olor a caface que ella misma había puesto a calentar antes de sentarse. Se levantatre, sirviatre la taza y bebiatre de pie frente a la ventana como acá siempre, con la diferencia de que ahora sabía exactamente quién era la mujer que miraba hacia la calle, no la hija, que creyatro. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.